Veíamos imágenes de los más recientes desmanes y desórdenes provocados por manifestantes en Colombia. Esto sucede en medio de un contexto de polarización y radicalización de posturas políticas en el país, encabezadas incluso por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien había convocado a los activistas pro-Palestina en un plantón en una de las sedes de la ANDI. La ANDI en Colombia es la Asociación Nacional de Empresarios. Lastimosamente, y una vez más, todo terminó en vandalismo y violencia. Fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Los hechos sucedieron en Bogotá, Medellín y Cali, y este es nuestro primer punto de análisis con Yesid y con Paola. ¿Qué pasó? Volvimos a las épocas de vandalismo, de violencia, nuevamente encapuchados, vandalizando fachadas, atacando, saqueando vehículos. Paola. Yo creo que no aprendimos nada, Jesús. Yesid, yo creo que lo que hemos visto nosotros en el país en términos de violencia, sin duda están recrudeciendo. Nos estamos devolviendo por lo menos 30 años en los que de verdad el discurso de odio no ayuda para nada. No aprendimos, por ejemplo, del asesinato, porque hay que decirlo en palabras mayúsculas, de Miguel Uribe Turbay en plena campaña electoral en Colombia, y es que la invitación era precisamente a desescalar el lenguaje, y aquí lo que estamos viendo es que eso no va a pasar. Yesid. Creo que el punto se centra, en el primer término que dijiste en el intro de la presentación, la radicalización del discurso. Está tan fuerte que ya no se aceptan puntos medios, sino radicales a extremo. Y ese extremo es el que estamos volviendo a vivir. Y ese extremo lo hemos visto o lo teníamos tal vez en la referencia a los colombianos en el año 2021, con el mal llamado estallido social. Recordemos, para la fecha más o menos fue abril del año 2021. El contexto que vivía el país era la idea del gobierno en ese momento del presidente Iván Duque de hacer una reforma tributaria, y eso ocasionó y derivó en lo que muchos tienen como últimas imágenes de manifestaciones, de protestas y de recuerdos. ¿Creen ustedes que esto que se está presentando en este momento en el país se pueda llegar a lo que vivimos en el 21, Paola? Yo creo que es muy probable, y eso también dependerá de la coherencia del discurso de los gobernantes que hay en este momento en el país. Sin duda alguna deberían dar ejemplo, y lo que estamos viendo son voces muy radicales, como ustedes lo están diciendo, muy polarizadas, y el ambiente en el país no favorece a que haya un clima de paz, un clima mucho más tranquilo, uno en el que el verdadero diálogo sea el que tome la posición, sino que está cada quien por su lado, es blanco o es negro, y aquí el gris no existe. Y no estamos escuchando los puntos de vista en diferencia de ninguna de las partes. A mí me llama la atención, Yesid, que las personas en Bogotá, en Medellín, en Cali, son las que más salen perjudicadas. Las imágenes, quizás para las personas que nos ven fuera de Colombia, llaman mucho la atención porque van a ver gente caminando, no tienen manera de conseguir transporte, todo se afecta. Bogotá se vuelve un caos principalmente. Hablaremos luego de Medellín y Cali, pero Bogotá se vuelve un caos. No hay cómo coger rutas de transporte público, no hay taxis, no hay transportes de las plataformas también digitales. Se vuelve un caos, y vemos a la gente quejándose de lo mismo, de que por unos cuantos que salen a ejercer su derecho a la protesta, se ve perjudicada toda la ciudad. Es que siempre es el de a pie el que sufre. El ciudadano de a pie siempre al final es el último que acaba pagando todas las consecuencias, o bien del dirigente, o bien del político, llámese como se llame, o bien del que protesta, que como tú lo dices, tiene un derecho a ejercer la protesta, sin vandalismo desde luego, pero el que termina sufriendo es el ciudadano de a pie, que a la postre es el que no tiene nada que ver. Bueno, y todo esto, entonces, salgámonos un poco, les propongo que nos salgamos un poco de lo que pasó ayer y antier, y que puede pasar, porque están anunciando en Colombia que estas mismas personas que han liderado las protestas ayer y antier van a estar la próxima semana, el día 7, en un plantón en la Embajada de Colombia, de Estados Unidos en Colombia, y van a marchar, a caminar hasta la Plaza de Bolívar. Es decir, que este panorama que hoy estamos analizando, muy seguramente lo vamos a ver en los próximos días, y también aquí obviamente tendrán la información de lo que sucede. Les propongo que nos salgamos un poco por un tema que tocamos al principio, la polarización y la radicalización del discurso, en cabeza del propio presidente. Hemos visto a un presidente diciendo, utilizando las redes sociales y atacando de manera directa a la oposición. Vamos a hablar de un caso en particular, el caso de una precandidata presidencial, Paloma Valencia. Ha denunciado que se está sintiendo atacada por lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Le pido a la producción que nos colabore, y vamos con el full de lo que dijo Paloma Valencia. El presidente Petro ha venido subiéndole el volumen al odio, enrareciendo el ambiente político, generando señalamientos, generando estigmatización. Muchas veces, antes del atentado de Miguel, le llamamos la atención al presidente, porque todos sabemos que al discurso de odio y de señalamiento y de
echarle a uno la culpa de cosas de las que uno no tiene nada que ver, pues le siguen las vanas asesinas. Se lo dijimos varias veces al presidente Petro, Claudia, y lo que es interesante es que él no cesa, ni siquiera después del asesinato tan horrible del que fue víctima nuestro amigo, nuestro compañero Miguel Uribe. Era Paloma Valencia en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati en el programa La Noche, días anteriores. Dice ella, le hemos dicho al presidente y el presidente parece no hacer caso y parece que tiene el dedo muy caliente, coloquialmente diciéndolo en el Twitter, en las cuentas de X y por las redes sociales, no sé si de manera consciente o inconsciente, inmediatamente ataca a la oposición. Empecemos con Yesilla, voy con Paola. Siempre lo ha tenido, siempre ha tenido el dedo caliente y lo extraño sería que no lo hiciera. Ahora, lo malo de lo que está haciendo el presidente no es lo que está diciendo la causa por la cual está abogando, en este caso, los 6.402 mal llamados falsos positivos. Eso no es lo malo. Lo malo es que está metiendo a Paloma Valencia, que no tiene nada que ver, por lo menos no hay prueba alguna de que tenga algo que ver, y por lo tanto la está señalando de algo que no le corresponde. Y ella, pues desde luego se está defendiendo como una mujer que no tiene nada que ver con ese caso. Lo que no se puede confundir es la causa con lo que escribe. Lo que escribe está mal. Lo que está diciendo él, pues serán las autoridades las que lo determinen. Paola. Es que el presidente también yo siento que está siendo víctima de un fenómeno muy preocupante que está, sin duda, como por decirlo de esa manera, llenando las redes sociales, y es que a través de X, de Instagram, de cualquier tipo de red social, lo que hacen es hacer un señalamiento y después pareciera como si no existiera ningún tipo de justicia. Y me recojo, yo soy capaz de decir esta persona hace esto y aquello y por ello entonces no voy a pagar porque soy entonces el presidente y simplemente salgo en libertad como si nada estuviera pasando. Yo creo que este tipo de señalamientos hay que prestarles atención y también concuerdo con Yesid, serán las autoridades las que tengan o no que decir si efectivamente ella tiene algo que ver con esto. En el momento no hay ninguna prueba de que así sea, y Paloma incluso anuncia acciones legales y que va a emprender acciones legales contra el presidente porque es un señalamiento el cual es muy irresponsable y que deja muy mal y además está incurriendo en diversos delitos y también tendrá las autoridades que esclarecerlo. Lo más grave y lo más delicado parece ser la contienda electoral. Estamos en campaña ya presidencial, en campaña de candidatos presidenciales y tanto de un lado como del otro, de la derecha y de la izquierda, el discurso se va atizando, se va marcando. La plaza pública se está volviendo un problema hasta el punto que yo creo que lo que viene para el próximo año de plaza pública va a ser muy limitado, precisamente porque la población recibe de su líder, sea de un lado o del otro, recibe una instrucción y es no lo acompañen o atáquenlo o insúltenlo. Y llegamos a un escenario complejo de agresión a los candidatos, Paula. Sin duda alguna, es que mire, el ejemplo más evidente de todo esto es Miguel. Sí. Miguel Uribe Turbay era el precandidato del Centro Democrático, por lo menos uno de ellos, porque hay varios que todavía continúan en la consulta, y seguiría acá de no ser, creemos muchos, por el discurso de odio que se ha alimentado en Colombia. Ahora mismo las Naciones Unidas están absolutamente preocupadas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha dicho que están absolutamente conscientes de cuál es el panorama violento que está viviendo Colombia y lo que están pidiendo es que haya garantías de seguridad que por ahora pareciera que el gobierno no estaría interesado en brindárselas a los candidatos y que después de esto sí tiene que haber un antes y un después del magnicidio de Miguel Uribe para poderle brindar esa seguridad a Colombia porque nos la están robando, nos la están robando y reducir la plaza pública es hacer que no podamos ni siquiera tener un libre discurso y poderlos escuchar a todos los candidatos porque entonces no van a poder viajar por el país por el panorama violento que hay. Sí, va a ser una campaña de puertas cerradas, Jessy. Va a ser una campaña orientada mucho hacia lo digital. Lo que pasa es que no hay que caer en la trampa. En Colombia 1 o 2 millones de personas apenas usamos la red X. Sí, pero las capitales, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente usa WhatsApp. Y a través de WhatsApp hay una cantidad de cadenas que se van de lado y lado, no del de la preferencia de uno, sino de lado y lado, diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer y pasa lo que usted dice. Entonces todas esas personas no van a la plaza, van y hacen otro tipo de cosas y se empieza a centrar la campaña en ese tipo de órdenes digitales, dejando de lado la plaza pública. Más allá de la seguridad a la que tiene derecho todo candidato de cualquier color que sea, de oposición, de simpatía, de lo que no sea, tiene derecho a poder hacer la campaña. Si no la hace y no hay seguridad, desde luego que es la responsabilidad, pero la campaña se va a centrar en otra cosa distinta a la de la plaza pública, más allá de la seguridad. Paola mencionaba a Miguel Uribe Turbay y quisiera que viéramos lo que piensa el papá de Miguel Uribe Turbay, que ahora es precandidato presidencial por el Centro Democrático, ocupó el lugar de su hijo después del atentado y de su muerte, y él
ha hecho también un llamado al presidente Gustavo Petro, y es un llamado que si los televidentes no lo han revisado, me gustaría mucho que lo escucháramos y entramos con el análisis. Con sus trinos que se han convertido en balas asesinas, usted pone ahora en peligro a la honorable y valiente senadora Paloma Valencia. No sea irresponsable. Le pregunto, ¿será que usted quiere que asesinen también a la senadora Paloma Valencia como asesinaron a mi hijo Miguel? Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yesid, usted que cubrió el tema de Miguel Uribe. Yo que cubrí el tema de Miguel Uribe le voy a dar una opinión nada popular frente a esto. Creo que el señor Miguel Uribe Londoño es el único ciudadano en el mundo que ha lanzado su candidatura en el funeral de su hijo. Por lo tanto, me parece que utilizar la muerte de Miguel como una campaña política por él y por todos los que lo pongan, me parece fatal, absolutamente fatal. Lo de Miguel no tiene respetable su posición. Lo de Miguel obviamente. no tiene perdón. Lo de Miguel no tiene perdón. Es un asesinato aleve, es una cosa que no tiene el menor de los sentidos. Pero utilizarlo en una campaña política, bien sea de oposición o bien sea de simpatía con el gobierno, me parece infame por Le entiendo el punto, pero lo saco un poquito del cuestionamiento que está haciendo. Y es que el llamado es muy sensato. El llamado es, ojo. Ojo, señor Petro, que usted utilizó por redes sociales y usted estigmatizó, marcó, señaló, apuntó y luego vino lo que vino. Ya las autoridades en Colombia tendrán que decidir qué fue lo que pasó. Las pruebas de las que hablamos. Exacto, yo respeto la postura suya, pero creo que el llamado de Miguel Uribe Londoño es muy sensato, Paola. Pero yo sí disto un poco de la postura de Yesid, porque yo creo que Miguel Uribe no está haciendo campaña a raíz del funeral de su hijo, o sea, en medio de... Entendemos las circunstancias, sabemos que Miguel ya no está, pero yo sí considero que había alguien que tenía que tomar las banderas políticas de él, porque sin duda alguna era necesario, porque él estaba haciendo un proceso legítimo, un proceso limpio, en medio de toda esta coyuntura y de cara a las elecciones, y considero que la persona que podía tomar esas banderas era su padre, independientemente de que pasara en medio de su funeral. Habían otras personas que habían hablado de su esposa, incluso otras personas hablaron de la hermana de Miguel, pero yo sí considero por el contrario que pese a la situación, además me parece grandísima la fortaleza de él para poder asumir que en medio de todo esto, muchos también pensarán igual que Yesid, pero sí creo que era la persona indicada que podía recoger esas banderas y podía liderar ese legado de Miguel y Ahora, que pudiera avanzar. Por encima de ese elemento que nos pone Yesid sobre la mesa y que nos puso a debatir aquí, por encima de ese elemento está el llamado. Insisto en el llamado que está haciendo, porque es que, y creo yo que es muy sensato decirle al presidente, hey, bájele un poquito. Es que Hasta es ahí. el- Bájele. es que es el discurso. Hasta ahí sería el... Perdón. Tranquilo. Hasta ahí sería el llamado, vale, y me parece sensato decirle, sobre todo en el tema de Paloma Valencia. Yo disto muchísimo, muchas veces, de las posiciones de Paloma Valencia, que me parecen extremadamente fuertes hacia un lado, pero creo que lo que está diciendo Paloma Valencia tiene razón. ¿Por qué me va a ligar a mí con una cosa que no tengo nada que ver? Y es que lo está haciendo el presidente de la República. Ya no lo está haciendo el senador de oposición, ya no lo está haciendo el agitador, lo está haciendo el presidente de la República. Hasta ahí. Ligarle el asesinato no está bien. Adelante, El tema Paola. es que el presidente, en mi opinión, se quedó en campaña. Él no sale de la idea que está en campaña, está viviendo y reviviendo esta situación. Es como si de verdad él no creyera que ya lleva más de 3 años en el poder, que está asumiendo las riendas de Colombia y se queda en ese tipo de discusiones. Dice, pero a ver, no sirvió de nada ese pacto después de la muerte de Miguel Uribe, en la que se reunieron todos los sectores, incluso la iglesia estuvo allí presente, pidieron desescalar el lenguaje, hablaron de unos acuerdos, no sirvió de nada. O sea, vuelvo precisamente a mi declaración inicial, no ha servido de nada todo el panorama violento que ha vivido el país para que el presidente desescale el lenguaje, y es que debería uno poder ver el ejemplo en una persona como esas, porque es que no estamos hablando de una persona, es el presidente de la República. Y ya que Paola une una cosa al principio con lo que estamos adelantado aquí en el programa, quiero unir lo que pasó al principio, las imágenes de los actos de vandalismo en Bogotá, con un tema que están haciendo los empresarios, es el llamado precisamente a que no los estigmaticen, porque es que está sucediendo en Bogotá que las manifestaciones llegaron a la zona de la 72, que es el centro financiero de la capital, están enfocadas contra el sector de la ANDI, que son la Asociación Nacional de Empresarios, antes industriales, ahora empresarios, y están ellos haciendo el llamado, sáquenos de esto, que me parece que también merece un punto de análisis. Y es, si bien el presidente enfoca a veces sus mensajes contra los políticos de oposición, ahora los están dirigidos hacia los empresarios. Y es muy delicado. Y yo digo que es delicado porque puede ser delicado para el propio país, económicamente hablando, Yesid. Muchísimo. Mire, leía yo ayer un post en la red X de una
cuenta que se dedica a hacer sátira y chistes. Y decía, 1000 gracias por destruir un CAI, atentamente los niños de Gaza. Las cosas no tienen que ver la una con la otra. La causa que tenga el señor presidente de la República es respetable, sea cual sea la que tome posición, pero no puede ligar una cosa con la otra. El señor McMaster, que se ha dedicado también a hacer política en la ANDI, tiene el derecho a hacer la política desde la ANDI en oposición o como bien le plazca. Eso no significa que él sea la representación de todos los demás, ni que todos los demás estén en contra de los que no piensan igual. Y es lo que está pasando. El presidente puede decir lo que quiera. Lo que sí está obligado a decir es que no debe haber violencia, es que no debe haber vandalismo, es que no debe haber un relacionamiento de una cosa con la otra. Eso sí está obligado a decirlo porque y no es el lo ha presidente. dicho, Paola. Y no lo ha dicho. No lo ha dicho. De hecho, anoche en unas declaraciones que estaba dando dice, los que más critican, por ejemplo, la ANDI, es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. O sea, es como si el hecho de tener un tipo de relación entre empresario colombiano y empresario israelí ya fuera una condena absoluta y estuviéramos tomando partido en medio de esta situación, porque estas protestas, hay que recordarlo, son a raíz de la situación en Gaza. Son protestas que son pro-palestinas, que están rechazando toda la situación del drama que están viviendo los palestinos, de los ataques de la ofensiva israelí en medio de su lucha, del gobierno de Benjamín Netanyahu contra Hamás. Entonces es ponerlo todo como en la misma bolsa y yo creo que sí hay que separarlo. Una cosa es lo que está pasando en el gobierno de Israel, que está apuntando contra lo que estamos viendo en Gaza, la sociedad civil, la situación humanitaria, y otra muy distinta es el empresariado israelí y sin duda, pues, a ver, o sea, además ligarlo, ¿en qué sentido? Estaban ligándolo, escuchaba yo a algunos organizadores de esta protesta, de lo que ocurrió en el vandalismo en Colombia, que lo estaban haciendo era porque los de la ANDI se habían reunido con un sector de salud de Israel. Y hace ya 2 meses. Hace unos 4 meses, sí, 3 aproximadamente. meses, creo que fue eso. Entonces dices, por el hecho de tú haber hecho un encuentro con empresarios, ya entonces estás tomando partido y en este momento estás ligándolo. Yo creo que hay que tener mesura en eso. Vamos a ir cerrando este primer bloque, tenemos que hacer la pausa en unos minutos, pero sí quisiera como ponerle un punto final. Igual volveremos en las conclusiones a tocarlo, pero un punto final es que no veo al presidente Gustavo Petro bajándole. Por el contrario, y ese será el tema de análisis del siguiente segmento. Yo creo que Petro se va a radicalizar. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero yo no lo veo diciéndole, señores, frenen, que yo también le estoy bajando. No lo va a bajar, no lo ha hecho. No es la primera vez que en Colombia se pide desescalar el lenguaje en la historia, ¿no? Ya ha pasado mucho antes, pero esta vez Petro no lo va a bajar, como usted lo dice, no lo va a hacer. Y lo que menos deberemos estar esperando, conociendo al Petro en campaña, conociendo al Petro senador, conociendo al Petro agitador e incluso conociendo al Petro estadista del presidente de la República, no lo va a bajar. ¿Paola cree que lo va a bajar? No, yo por el contrario creo que los 10 meses que nos quedan de cara a las elecciones van a ser de una radicalización aún más profunda y el discurso se va a agudizar al punto en que de verdad debemos tener cuidado y ser mucho más cuidadosos con lo que estamos diciendo porque el país no lo ve bien.